por este bendito momento que nos das para reunirnos como iglesia, reunirnos como familia, como pueblo tuyo. Permite que tu Santo Espíritu descienda a nosotros en cada hogar, en cada miembro presente, en cada uno de los que están escuchando, miembros y visitas, que podamos oír tu voz y podamos saber, entender tu palabra profética de manera que estemos preparados para los últimos acontecimientos en este mundo. En Jesús, tu Hijo amado, lo pedimos. Amén. Muy bien, la semana pasada terminamos con algunos reflejos del Armagedón en el Antiguo Testamento. Vimos 3. Para ser exacto, vimos 3. Hoy quiero presentarles el cuarto, y el cuarto es uno que tiene que ver directamente con el último Armagedón. Está representado en la Biblia y tiene el reflejo directo a la batalla del Armagedón. Bien, ¿a cuál me refiero? Me refiero a Babilonia, a Israel en Babilonia. En Isaías 45:1, si quieren buscar en sus Biblias y marcarlo, Isaías 45:1. Es un pasaje importante en la palabra profética, porque sucedió 150 años antes de que Ciro naciera. Y dice el Señor en su palabra: así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar gentes delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Noten ustedes que aunque Ciro no es parte del pueblo de Israel, el Señor lo llama mi siervo. ¿Por qué lo llama mi siervo? Porque ya 150 años antes de que naciera, el Señor lo había escogido para que fuera el libertador de su pueblo, que iba a estar cautivo en Babilonia. Entonces, cuando nosotros vemos un pasaje como este, nos llama la atención. ¿Cómo tiene precisión la palabra profética? Pero ¿en qué se parece Babilonia con el Armagedón o con las etapas finales de la historia? Eso vamos a ver hoy. Yo quiero presentarles dos pasajes que tienen mucho en común o habla precisamente de lo mismo en palabra profética. Si ahora quieren abrir sus Biblias en Isaías 47:9. Isaías 47:9. No le puedo pedir si alguien lo lee porque pues sería difícil, ¿no? Pero bien, Isaías, ¿qué les dije? 47:9. Dice: estas dos cosas te vendrán de repente en un mismo día: orfandad y viudez. En toda su perfección vendrán sobre ti, por la multitud de tus adivinanzas y por la copia de tus muchos agüeros. ¿Dónde más encontramos un pasaje parecido? Abran sus Biblias en Apocalipsis 18:8 y van a encontrar que ahí dice: por lo cual en un día vendrán tus plagas, muerte con fuego, porque el Señor Dios es fuerte, que la juzgará. Aquí está hablando de la destrucción final de la batalla del Armagedón. Isaías lo predice con 2700 años tal vez de anticipación, y San Juan lo predice con 2000 años de anticipación. Pero esto va a ser una realidad durante la batalla del Armagedón. Quiero que nosotros veamos esta noche algunas similitudes entre la Babilonia literal y la Babilonia simbólica. Por ejemplo, Ciro con los reyes del oriente entra por el oriente para rescatar al Israel espiritual. Y el río Éufrates juega un papel importante al ser desviado y crear la secazón o el secamiento del río para que los ejércitos puedan entrar por allí para liberar eventualmente más tarde al pueblo de Israel. Ahora, si comparamos con los tiempos nuestros, Cristo, los reyes del oriente, entrarán también por el oriente a nuestro planeta para rescatar a su pueblo, la iglesia. Y el río Éufrates, que es literal en Babilonia, es simbólico en la guerra del Armagedón. El río Éufrates simboliza
la matazón que habrá, que vamos a ver un poquito más adelante, en la guerra del Armagedón, que aunque es una batalla simbólica, sin embargo, habrá muertes, no por parte del pueblo de Dios. Del pueblo de Dios ya nadie puede morir, pero por parte de los enemigos del Señor, van a ver cómo va a obrar el Señor, cómo va a actuar. Nosotros ni vamos a meter las manos, el Señor lo va a hacer todo por nosotros. Bien, ahora, el Armagedón es una guerra que forma parte del conflicto cósmico. ¿Cuál es el conflicto cósmico? El conflicto cósmico es esa guerra, esa lucha milenaria entre Cristo y Satanás. Nosotros nos convertimos desde que abrimos la puerta al pecado en el campo de batalla. El campo de batalla donde se libera esa guerra. Porque por un lado, Dios habla a nuestro oído, nos invita a venir a Él. Cristo Jesús es nuestro Salvador y nosotros podemos encontrar perdón de nuestros pecados en Él. Podemos también encontrar vida eterna en Él y podemos encontrar toda la salvación. Por el otro lado, Satanás susurra a nuestro oído para entretenernos con las diversiones y las cosas temporales de este mundo, para apartarnos de Cristo y llevarnos a la destrucción. O sea, en cada uno de nosotros, dentro de nosotros como individuos y como pueblo de Dios, se está librando una batalla continuamente. Y esta última batalla, la del Armagedón, será la final. Después de eso, seremos liberados del pecado. Seremos liberados de la muerte, seremos liberados del dolor, del sufrimiento, de la enfermedad. Después de eso, saldremos de este planeta para viajar a la patria celestial y pasar unas vacaciones de 1000 años. Luego volveremos a este planeta y este planeta será reconstruido, renovado, creado nuevamente y se nos entregará por heredad. Y aquí viviremos el resto de la eternidad. Bien, pero ¿cómo sabemos que esta es una guerra simbólica y no una guerra secular? Esta es una pregunta que mucha gente se hace. Y el Armagedón ha cautivado la mente de muchos, que cada evento ya sienten que es el Armagedón. En la Primera y Segunda Guerra Mundial ya pensaban en China y Japón como los reyes del Oriente y el río Éufrates y todo este asunto, pero nada tuvo que ver con eso. En la Guerra del Golfo Pérsico también pensaban que era la batalla del Armagedón y nada tuvo que ver con eso. Pero ¿cómo sabemos que la batalla es una batalla simbólica? Bien, la Biblia no es un libro de historia secular. Creo que eso lo entendemos bien. Aunque es un libro histórico o un libro de historia, es un libro de historia sagrada. ¿De qué se trata la Biblia? La Biblia se trata de Dios y su pueblo. Dios y su pueblo se encuentran en la palabra de Dios. Dios se revela a nosotros en su palabra. Dios en su palabra nos muestra su voluntad. Dios en su palabra establece el desarrollo de la vida en este planeta, establece a través del don profético los sucesos que vendrán a lo largo de la historia y entonces nosotros podemos ver que la Biblia es un libro de historia sagrada. En la palabra de Dios solamente se mencionan a los países, las naciones, que tienen algo que ver con el pueblo de Dios, ya sea en favor o en contra. Por eso usted no va a encontrar en la palabra de Dios que hable de la guerra de independencia de México. No va a encontrar que hable de la conquista de España de toda América. No va a encontrar que hable de otras naciones que no tienen nada que ver con el pueblo de Dios. Solamente se mencionan a los reinos y naciones que tienen que ver con el pueblo de Dios, ya sea en favor o en contra. Así es como encontramos a los Estados Unidos en profecía. No menciona la Biblia los Estados Unidos, pero sí menciona a una segunda bestia en Apocalipsis 13. La primera bestia representa a Roma, la segunda bestia representa a los Estados Unidos. Todas las características, todas las indicaciones, todos los puntos de identificación de la segunda bestia de Apocalipsis los llevan directamente a los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en los tiempos finales
los Estados Unidos jugarán un papel importante en contra del pueblo de Dios. También los Estados Unidos han formado a través de los siglos ya un papel importante en cuanto al pueblo de Dios. Si usted nota, cuando la mano dura de la Europa papal no daba libertad para adorar a Dios, de allí salieron cristianos genuinos que llegaron a Tierra de América, y a Tierra de América la llamaron Tierra de Libertad. Y aquí se gestó una nación con base en el cristianismo, en el protestantismo, en la palabra de Dios. Y de aquí surgieron los misioneros a todas las naciones para darle la predicación del evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Aquí se formó el movimiento adventista con Guillermo Miller primeramente y después con la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Entonces, Estados Unidos tiene mucho que ver con el pueblo de Dios. Por eso aparece en la Escritura. Sin embargo, China, que forma la quinta parte de la población del mundo, no se menciona ni una sola vez en la palabra de Dios. Por lo tanto, China no puede ser uno de los reyes del Oriente, como algunos han pensado. También la evidencia textual aparece o indica que el Armagedón consiste en una batalla espiritual, no secular. Y es importante que notemos esto, porque si abren sus Biblias ahí en Apocalipsis 16, cuando empezamos a leer el verso 12, vemos la sexta plaga. Y la sexta plaga termina en el verso 16, justo con la batalla del Armagedón. Pero no sucede algo interesante que pasa en este pasaje. Algo importante. Vamos a ver, yo se lo voy a leer y el que tenga la respuesta, levante su mano ahí donde está y yo lo pueda ver. ¿Ok? Dice así. Y el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de él se secó para que fuese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, porque son espíritus de demonios que hacen señales para ir a los reyes de la tierra y de todo el mundo para congregarlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los congregó en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. ¿Qué encontró usted en este pasaje? Levante su mano a ver si alguien quiere contestar la pregunta. ¿Qué encuentra en este pasaje de extraordinario fuera de lo que venimos viendo? Un detalle que parece que se sale del texto. ¿Alguien quiere contestar? A ver. De Apocalipsis, pero como ya no alcanza. ¿Qué es lo que encuentra usted, hermano, que llama la atención? Bueno, no escucho la respuesta de nadie. Déjenme darle la respuesta. En el verso 15, sexto ángel que derramó su copa sobre el Éufrates y que vio salir de la boca del dragón y que son espíritus inmundos, y termina diciendo y los congregó en un lugar, pero el 15 es un llamado de atención. Escuche usted, he aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras para que no ande desnudo y vea su vergüenza. ¿A qué se refiere esto? ¿Por qué se sale del texto? Se sale del texto porque el Señor quiere apelar a su pueblo para que esté preparado, diciéndole que se va a encontrar dentro de esta batalla, dentro de la batalla del Armagedón, el pueblo de Dios se va a encontrar allí. Debe estar listo y preparado. Por eso le recuerda lo que ya en Apocalipsis 3:18 le había dicho antes. Si ustedes recuerdan, en Apocalipsis al principio están las cartas a los
a las iglesias. Y a la iglesia de la Odisea, el Señor le dice, yo te amonesto que de mí compres oro afinado en fuego para que seas hecho rico y seas vestido de vestiduras blancas para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Ahora aquí le dice a su pueblo en el verso 15, he aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras para que no anden desnudo y vean su vergüenza. Entonces encontramos aquí que el Señor está hablando de la iglesia de la Odisea y es a la iglesia de la Odisea a la que le va a tocar la batalla del Armagedón. La iglesia de la Odisea, que es una iglesia tibia, va a pasar por una prueba que la va a limpiar y solamente va a quedar lo que es caliente. ¿Ok? Y el Señor nos recuerda en su palabra, mientras estamos estudiando esta profecía, nos recuerda que tengamos cuidado con nuestra vestidura. ¿Ok? Que la vestidura representa la justicia de Cristo. ¿Ok? Si tenemos la justicia de Cristo, estamos a salvo. Si no, estamos perdidos. Entonces, este texto nos da una pauta para entender que esta batalla de la que está hablando es una batalla espiritual, simbólica, no es una guerra bélica con armamentos bélicos. ¿Ok? Además, preguntamos, ¿por qué creemos que esta batalla es una batalla simbólica? Y concluimos en que la evidencia textual nos lo dice, que la palabra de Dios se refiere a ello, que aún hace un llamado atento. Y escuche usted esto, solo a los que Cristo libera del pecado son los que puede salvar en el Armagedón. En el Armagedón vamos a ser liberados, pero solamente aquellos a quienes le han sido perdonados los pecados, o sea, los que sus nombres han pasado ya en los registros celestiales, en el juicio investigador, y fueron aprobados. Por eso es tan importante que en estos días nosotros busquemos con todo nuestro corazón la cercanía a Dios, la entrega al Señor completa y absoluta, que nuestras debilidades y nuestras flaquezas se las traigamos al Señor, porque no es fácil, hermanos, no es fácil. Estamos en una situación crítica donde la naturaleza humana nos vence de muchas maneras y muchas formas y muchas veces. Y cada vez que somos vencidos, tenemos que venir al Señor y pedirle perdón nuevamente. Y en la mañana nos levantamos y oramos y le pedimos al Señor que nos lleve con bien por todo el día. Y en el día se nos atraviesan todos los demonios que andan sueltos y trastornan nuestro día. Y algunos tropezamos y caemos. Y entonces por la noche tenemos que venir al Señor y decirle, perdóname, Señor, y recordar lo que pasó en el día y recordar cada pecado o cada prueba que no pasamos y pedirle perdón nuevamente al Señor. Dormir con una mente tranquila después de haber hablado con el Señor y haber sentido su perdón. Y esto es una rutina. De aquí hasta que Cristo venga, nosotros como cristianos estaremos sujetos a la tentación y a la caída. Esto no quiere decir que podemos decir, bueno, pues después al último me arrepiento. No, no. Cada día tenemos que hacer un momento de comunión con Dios donde estemos a cuentas. Si nos vamos a dormir, que sea antes de dormirnos, porque si algo pasara durante nuestro sueño y ya no despertáramos, nuestra vida estará asegurada para ser resucitada cuando venga el Señor Jesús por segunda vez. Si nosotros no hacemos las paces con Dios y nos vamos a dormir así, cuando venga el Señor por segunda vez, ni cuenta nos vamos a dar. Vamos a estar súper dormidos. Hasta 1000 años después nos vamos a despertar. Entonces, esta batalla del Armagedón va a suceder en nuestros días, en los días de la iglesia de la Odisea, y el Señor nos llama a cuidar de que tengamos la justicia de Cristo con nosotros. Ok. Ahora, ya les dije que será durante la batalla del Armagedón, pero algunos de ustedes dirán, ¿y cuándo va a ser esa batalla? ¿Cuándo va a ser la batalla? Bueno, déjenme decirles que tiene que haber 2 sucesos internacionales, proféticos, antes de que pueda venir esa batalla.
Si alguien dice, esta es la batalla del Armagedón y no han pasado estas dos cosas, no viene la batalla del Armagedón. Para que la batalla del Armagedón se produzca, primero tiene que establecerse la ley dominical, es uno de los dos acontecimientos universales. La ley dominical tiene que establecerse en todo el mundo. ¿Ok? Es el número uno. Y número dos, tiene que darse un decreto de muerte. Si esas dos cosas no pasan, la batalla del Armagedón no puede llevarse a cabo. Pero si pasan las leyes dominicales en todo el mundo y luego se da el decreto de muerte, entonces allí empieza la batalla del Armagedón. Déjenme decirles, durante la sexta batalla, perdón, durante la sexta plaga, no se lleva a cabo la batalla, sino que el enemigo reúne a todas sus fuerzas. No las lleva a un lugar en particular, sino que las reúne en todas partes del mundo para perseguir al pueblo de Dios. ¿Ok? No van a estar reunidos en un lugar los hijos de Dios y en otro lugar los malos. No, en todas partes del mundo habrá grupos de hijos de Dios refugiados en las montañas, refugiados en los desiertos, refugiados en alguna cueva, refugiados en algún lugar que encontraron para ese refugio. En ese tiempo no debemos preocuparnos ya por nada más que por nuestra propia salvación. Ya estamos sellados, ya fuimos sellados, ya no podemos pecar, pero no lo sabemos. Y nosotros tendremos la duda de que si algún pecado no fue confesado y si nuestra vida no fue aprobada en el cielo, tendremos esa angustia, que es la angustia de Jacob. Pero en sí, ya nuestras vidas fueron selladas. Cristo puso el sello, su sello en nuestra frente, que es el santo sábado de Dios, y ya no podemos pecar. Tampoco nos pueden matar. Durante la batalla del Armagedón, ni una sola alma de los hijos de Dios, del pueblo de Dios, va a morir. Antes de eso sí va a haber algunos todavía que van a padecer, pero después del decreto de muerte, cuando se dé el decreto para perseguir a todos los cristianos, ya ningún hijo de Dios puede morir. Entonces, tienen que pasar esos dos eventos que son mundiales, son internacionales, son universales. ¿Ok? De allí a que llegue la segunda venida de nuestro Señor, hay 5 pasos. ¿Okay? Vamos a repasar esos 5 pasos. El primer paso es el decreto de muerte, propiamente dicho, que es con el que empieza la batalla del Armagedón. ¿Cómo empieza esa batalla? Se da el decreto de muerte, se pone una fecha límite que dirá que tal día a las 12 de la noche, digamos, por decir algo, todo aquel que mate a un sabatista, o con el nombre despreciable que nos quieran tachar, tendrá una recompensa. Y es como si le diera un permiso a la gente, una licencia de matar, como si fueran a matar animales. Los que no fueron sellados, los que fueron marcados por la marca de la bestia, reciben un impulso diabólico, satánico, un deseo de sangre, un deseo de muerte, y salen a perseguir cristianos. Y nosotros tendremos que sufrir esa angustia y tendremos que correr y tendremos que escondernos y tendremos que clamar al Señor. Pero durante ese periodo, algo va a pasar. El hambre no se nos va a ir. Nadie va a perder el hambre. Y su hambre y su sed serán satisfechas. Isaías lo predice y dice que nuestro pan y nuestra agua estarán seguros. Bien, después de eso, cuando empieza esta batalla, sucede algo interesante. ¿Sabe usted que los que vienen a perseguirnos se empiezan a matar entre ellos? Y esta parece ser una estrategia del Señor que la tiene bien definida. Hay pasajes en la Escritura que nos muestran hechos que sucedieron así. El primero lo encontramos en Jueces 7, 19 al 23. Jueces 7, 19 al 23. No vamos a leer tal vez todos los pasajes, todos los textos, pero vamos a leerlo donde se refiere exactamente a esto. El 7 nos está hablando de Gedeón y los 300. Ustedes conocen la historia. Pero en el 19 dice, llegó pues Gedeón y los 100 hombres que llevaban consigo al principio del campo a la entrada de la vela del medio,
cuando acababan de renovar los centinelas, y tocaron las bocinas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Y los 3 escuadrones tocaron las bocinas y quebraron los cántaros, tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha los cuernos con que tañían, y gritaron: la espada de Jehová y de Gedeón. Y entonces nos dice, el verso 22, más los 300 tocaban las bocinas, y Jehová puso la espada de cada uno en contra de su compañero en todo el campo, y el ejército huyó hasta Betzita, hacia Cerea y hasta el término de Abel Meloab-Tabat. En esta ocasión, los 300 soldados de Gedeón solamente tocaron el cuerno y tenían la tea en la otra mano. Y el Señor se encargó de que sus enemigos, entre ellos se mataron, y se mataron toditos. ¿Okay? Así que esto que va a pasar en la batalla del Armagedón no es nada nuevo para el Señor. Otro pasaje que nos enseña lo mismo es 1 de Samuel 14, 19 al 20. Libro 1 de Samuel, capítulo 14 y versos 19 y 20. Si usted los quiere anotar, los quiere marcar en su Biblia, puede ponerle una notita ahí en su Biblia a qué se refiere. 1 de Samuel 14, 19 y 20. Y venido el tiempo en que Merab, hija de... A ver, ¿estoy leyendo bien? Permítame un segundo, quizás tengo la cita mal. 14, 19. Yo estoy leyendo el 19. Sí, es el 14, 19. 14, 19 dice: y aconteció que estando aún hablando Saúl con el sacerdote, el alboroto que había en el campo de los filisteos se aumentaba e iba creciendo en gran manera. Entonces dijo Saúl al sacerdote: detén tu mano. Y juntando Saúl todo el pueblo que con él estaba, vinieron hasta el lugar de la batalla. Y he aquí que la espada de cada uno era vuelta contra su compañero, y la mortandad era grande. Segundo pasaje en la Escritura que nos enseña cómo usó la estrategia de que los enemigos se mataran entre ellos. En Segunda de Crónicas, el libro Segundo de Crónicas, también está otro pasaje, capítulo 20, 22 al 24. 2 de Crónicas, capítulo 20, 22 al 24. Y como comenzaron con el clamor y con la alabanza, puso Jehová contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y matáronse los unos a los otros. Pues los hijos de Amón y de Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos, y como vieron acabado a los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. También en Isaías 19:2 se dice lo mismo, y en Ezequiel y en Ageo se predice que los enemigos de Dios se van a destruir entre ellos. Les doy la cita si los quieren anotar. No los podemos leer porque nos va a tomar mucho tiempo. Isaías 19:2. Isaías 19:2. Ezequiel 38, 14 al 23. Ezequiel 38, 14 al 23. Y el último es Ageo 2, 22. Repasamos. El primer paso se da cuando se anuncia el decreto de muerte. El segundo paso lo vemos cuando los enemigos empiezan a destruirse entre ellos. El tercero, aparece el ángel de la muerte. Apocalipsis 14, 19 al 20. En Apocalipsis 14, 19 al 20, dice: y el ángel echó su hoz aguda en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el grande lagar de la ira de Dios. Y el lagar fue hollado fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1,600 estadios. Esta sangre de la que se habla aquí es la sangre de los enemigos de Dios que son destruidos. La mayor parte de los que quedan en el mundo habitado antes de la segunda venida de nuestro Señor
mueren de esta manera. Quedan algunos que van a permanecer vivos y van a resucitar otros, buenos y malos, que van a presenciar la segunda venida del Señor, pero una gran cantidad va a morir y algunos van a morir por los desastres naturales, por la plaga de granizo, van a morir por los edificios que van a caer encima de ellos y los van a aplastar, por las ciudades que van a quedar barridas. Dice que habrá ciudades y puertos que se volvieron como Sodoma, que van a ser borradas totalmente del mapa. Cordilleras enteras se partirán, dice, y habrá un terremoto cual nunca ha habido desde que hubo gente en el mundo. Bien, el cuarto paso tiene que ver directamente con la última plaga, que es la plaga del granizo. En Apocalipsis 16, 17, nosotros leemos que dice, 16, 17, y el séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una grande voz del templo del cielo, del trono, diciendo, hecho es. Es cuando el Señor Jesús termina su obra. Entonces fueron hechos relámpagos y voces y truenos, y hubo un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no fue jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la ciudad grande fue partida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del furor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un gran granizo, como del peso de un talento, que es igual a 34 kilogramos. Y los hombres blasfemaron de Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue muy grande. Esta es en sí la batalla del Armagedón, una batalla espiritual donde los malos van detrás de los buenos, donde el pueblo de Dios no levanta una mano, el pueblo de Dios no hace nada por defenderse. El mismo rey que viene por el oriente, los reyes del oriente liberan a su pueblo mediante los elementos físicos y también provocando una matazón entre ellos mismos. Con las mismas armas con que vienen a destruirnos y a atacarnos, con esas mismas armas ellos se van a destruir a sí mismos. Ahora, durante todo este tiempo vivimos una angustia mental. No tememos por perder la vida. No vamos a tener temor porque nos destruyan o porque alguien nos mate. El temor que se va a apoderar de nosotros es el de no tener la certeza de que hemos sido aprobados en el juicio investigador, de que nuestros pecados fueron todos confesados y estamos en paz con Dios. ¿Por qué quiso el Señor que fuera así? No lo sé. No se los puedo explicar, pero está escrito que así será y así va a ser. Como cada uno de los acontecimientos proféticos se han cumplido, también esto tendrá cumplimiento. Viviremos una angustia semejante a la que vivió el patriarca Jacob cuando venía huyendo de regreso a su casa y cuando supo las noticias de su hermano que venía contra él. ¿Notan ustedes? Teme por su vida, sabe que vienen gente fuerte y poderosa a atacarnos. Nosotros también huimos por nuestra vida, sabemos que todo el mundo está contra nosotros, pero así como el Señor intervino en la vida del patriarca, cambiándole hasta el nombre y protegiéndolo de su hermano, moviendo su corazón a la reconciliación y a la amistad, así también el Señor nos dará una libertad y una paz, porque cuando esto esté sucediendo, entonces será el quinto paso. Y eso lo encontramos en Apocalipsis. Déjenme decirles. Ese es Apocalipsis 19, 11 al 21. 19. Noten cómo lo narra el profeta. Y vi el cielo abierto. 19, 11. Capítulo 19, verso 11. Y vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado sobre él era llamado Fiel y Verdadero, el cual con justicia juzga y pelea. Y sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno entendía, sino él mismo.
y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es llamado el Verbo de Dios. Y los ejércitos que están en el cielo le seguían en caballos blancos, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. Y desde su boca sale una espada aguda para herir con ella las gentes, y él los regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquí nosotros vemos cómo el profeta miró en visión, se le representó de esa manera, como un guerrero poderoso, valeroso que va a la batalla. Tiene una arma para destruir, una espada aguda para destruir a sus enemigos. Y este simbolismo representa a nuestro Señor Jesucristo cuando viene para liberarnos. Eso es en la segunda venida de nuestro Señor. ¿Qué cosas pasan en la segunda venida de nuestro Señor? Cuando nosotros oímos algo especial, una voz distinta y diferente de la que jamás hemos oído, es la voz de Dios que anuncia el día y la hora del regreso de nuestro Señor Jesús. Cuando nosotros oímos esa voz, aunque nunca antes la habíamos oído, vamos a entender que es la voz de Dios que anuncia la venida, el día y la hora de la venida del Señor. Y entonces vamos a salir de donde estemos escondidos, de las cuevas, de entre los árboles, del desierto, de donde estemos escondidos. Vamos a salir porque estamos escuchando la voz de Dios. Y entonces, cuando nosotros salimos, vamos a ver una nubecita negra como la mitad de la palma de una mano, que viene justamente del este, del oriente. Por ahí viene el Señor. ¿Ok? Y cuando eso pase, vamos a saber quién es el que viene. Y nosotros vamos a repetir las palabras que ya registró antes el profeta, que dice: este es nuestro Dios a quien hemos esperado y Él nos salvará. Salimos de los escondites con una certeza tal de que no seremos destruidos porque ya hemos escuchado la voz de nuestro Dios, la voz literal, audible de nuestro Dios, y sabemos que ha llegado el momento de nuestra liberación. Ahí se terminan todas las dudas, ahí se termina toda la angustia, todo el pesar, y entonces sí, nos preparamos para con gozo y con alegría, con lágrimas y con cantos, y yo no sé las emociones que viviremos, pero me imagino que van a ser nuestras emociones desarrolladas a su máximo exponente. Vamos a gritar, vamos a brincar, no sé todo lo que vamos a hacer, porque sabemos que ha llegado el momento de nuestra liberación. Ahora bien, hay algunos que se unen con nosotros, los que resucitaron en la resurrección especial. Ellos se unen con nosotros. Y luego se abren los sepulcros. Al tocar la trompeta, nuestro Señor y sus santos ángeles, se abren los sepulcros y aparecen vivos, incorruptibles e inmortales, todos los redimidos de todas las edades de la tierra. ¿Se imagina usted? De toda nación, tribu, lengua y pueblo. Desde el más recóndito lugar de la tierra donde haya muerto un cristiano, un hijo de Dios, de ahí saldrá vivo, incorruptible e inmortal. Allí todos nos uniremos para recibir a nuestro Señor que viene por nosotros. Los ángeles descienden, los ángeles hacen y llevan a cabo una labor muy hermosa, muy bonita. Ellos van a ir por las criaturas que murieron y van a traerla a sus padres. Van a entregar los niños, los infantes que muchos padres perdieron. Allí los van a recuperar. Va a ser momento de gozo y de alegría. ¿Cuánto tiempo va a durar el evento? No lo sé, no se los puedo decir, pero eso ya no importa. Solamente lo que importa es que ha llegado el momento de nuestra liberación. La batalla del Armagedón pareciera infundirnos temor, angustia. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo va a pasar? Pero de verdad, la batalla del Armagedón culmina con la liberación del pueblo de Dios. Tú y yo, si somos fieles al Señor y si nos preparamos para ese encuentro, vamos a estar allí para gozarnos. ¿Te imaginas? ¿Qué será que de tu boca salgan las palabras: este es nuestro Dios al que hemos esperado y Él nos salvará? Y el Señor
mostrará su rostro para nosotros. Lo contemplaremos, lo veremos. No bajará hasta la tierra, como ya se los he dicho antes. Quedará suspendido en el espacio. Los ángeles bajarán para recoger la gran cosecha, los redimidos del Señor Jesús. Y entonces, durante esos momentos suceden cosas importantes. Los que estamos vivos vamos a experimentar algo extraño. De pronto sentimos que algo pasó con nosotros. En un segundo, dice el apóstol, en un abrir y cerrar de ojo, así rapidito, seremos transformados. Y nuestros cuerpos físicamente sufrirán una transformación. Y la muerte no tendrá más poder sobre nosotros, ni la corrupción. Si alguno de nosotros llegamos a ese momento con algún defecto físico, allí será corregido. Si nosotros llegamos a este momento sin un brazo, ahí recuperaremos nuestro brazo. El Señor va a hacer maravillas y milagros. Va a producirse una transformación en nosotros. Y los que resucitaron, ya resucitaron transformados. Entonces todos juntos, guiados por los ángeles, ascendemos al cielo para encontrarnos con Cristo Jesús en el aire. Y de allí emprenderemos el camino de regreso a la patria celestial. Mi querido hermano, yo quiero estar allí para ver cada uno de los detalles. Y yo espero que tú también sientas el deseo de prepararte para estar allí cuando eso suceda. De aquí a ese evento van a suceder todavía muchas cosas y algunas cosas de ellas nos van a preocupar y nos van a causar incertidumbre y no vamos a saber qué hacer. Pero nuestra vista debe estar fija en Cristo Jesús. Nuestra vista debe estar fija en el regreso de Cristo Jesús. Nuestra vista debe estar fija en las cosas de arriba, dice el apóstol, y no en las de la tierra. Este es el ejercicio que Dios ha dejado para nosotros. Que mientras vivimos en este mundo, estemos pensando en las cosas venideras. Estemos pensando en el encuentro con Cristo Jesús. Estemos pensando en la liberación de nuestros enemigos y de este mundo de pecado, de la liberación del mismo Satanás que estará contra nosotros. Seremos liberados. Y nuestra vida de aquí a ese entonces debe explayarse en la contemplación de esos eventos, porque de esa manera nos fortalecemos, nos llenamos de ánimo para continuar adelante. Nuestra vida cristiana no es fácil en este mundo, eso no podemos negarlo. Nuestra vida cristiana es sacudida constantemente. Los demonios andan sueltos, de verdad. No los vemos, pero están en todas partes y nos atacan de muchas y de variadas maneras. Sin embargo, también los ángeles del Señor todavía están con nosotros. Nuestros ángeles guardianes y las miríadas de ángeles que el Señor envía para proteger a sus hijos. Es por eso que no hemos sido destruidos. De otra manera, Satanás nos hubiera destruido hace siglos. Pero no somos destruidos porque el control de todo el universo lo tiene Cristo Jesús en su mano. Él tiene el control en su mano. Por lo tanto, hay que repasar las promesas de Cristo Jesús, hay que leer los evangelios, hay que leer las cartas de San Pablo, hay que leer las profecías. Y les aseguro, mis hermanos, que si nos enfocamos en eso, ni tiempo vamos a tener para la tele, para ver otras cosas. Vamos a estar tan ocupados en nuestra preparación, que también la Biblia dice que nuestra preparación debe ser con temor y temblor, que ni tiempo vamos a tener para las cosas vanas y pasajeras de esta tierra. De verdad, de aquí para el momento del encuentro con Cristo Jesús, nuestra vida debe marchar bajo tales principios. Una preparación es la que se hace mediante estos principios. Estudio, oración, comunión con el Señor, contemplación de las cosas venideras, de las cosas celestiales, y de esa manera el enemigo no tendrá poder sobre nosotros. Y de esa manera nosotros nos estaremos fortaleciendo espiritualmente. No falta mucho, hermanos, no falta mucho. El tiempo es corto. Esta epidemia que estamos viviendo también pasará. Esto también será algo que quedará en el pasado. El mundo sigue su curso
nos acercamos al encuentro con Cristo Jesús. Hay otras cosas peores que vienen, porque les digo, esta epidemia no es ni la sombra más pálida de lo que va a venir. Y si esta nos espanta y nos asusta y nos hace perder el juicio, ¿qué será cuando venga lo más fuerte? Yo creo que el Señor ha permitido que el mundo viva esta epidemia como un llamado de atención, especialmente para los hijos de Dios, para nosotros. ¿Estamos consagrados, hermanos? ¿Nos hemos entregado al Señor? ¿Estamos viviendo como que el Señor viene por nosotros ya? ¿O decimos, mi Señor se tarda en venir? ¿O cabeceamos como las vírgenes si nos quedamos dormidas? ¿Cuál es nuestra situación? Hay una bienaventuranza para el siervo vigilante que está pendiente. Hay una promesa para el padre de familia que vela toda la noche para evitar que su casa sea minada. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos como pueblo suyo. Esforcémonos todos por alcanzar la perfección que Dios espera de nosotros. Tenemos que ser semejantes al modelo, y el modelo es Cristo Jesús. El modelo es nuestro amado Maestro que bajó del cielo a la tierra solamente para darnos ejemplo. Sigamos su ejemplo, hermanos, y preparémonos porque Cristo viene pronto. Muy bien, vamos a abrir los micrófonos ahora a Raúl para los pedidos de oración o para las preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, este es el momento. Pregunta. Sí. Pregunta. Adelante. ¿Se me escucha? Sí, te lo escucho. Ok. En el tiempo de la tribulación, supuestamente nosotros nos vamos a las cavernas, a las montañas, a los escondites. Y usted dijo que ahí vamos a estar hasta que ya venga Jesús en el cielo y nosotros vamos a salir y vamos a ver cómo se aproxima. Correcto. Correcto. Entonces, yo ya voy a saber quiénes van a poder estar para salir a recibir a Jesús. En otras palabras, si Lupita y Laurita no quieren ir conmigo, quiere decir que él ya estuvo. O si yo no quiero ir con Lupita, entonces ya, ellos van a saber que ya no hay opción. Es correcto, hermano. Así es. Así es. Los que huyen en la persecución solamente son los salvados. Nadie que no vaya a ser salvo va a huir en la persecución. Nosotros vamos a tener la idea o hacer la idea que ya yo perdí a mi mujer y a mi hija en el momento de la tribulación. Estoy suponiendo que solamente yo, pero digamos. Sí, en ese momento surge algo, pasa algo con nosotros. Y es que en ese momento comprendemos como nunca antes que la salvación es personal, individual. En ese momento lo vamos a comprender en toda la extensión de la palabra. Pero voy a cargar con la culpa de no tener a mi esposa y a mi hija conmigo. Yo creo, hermano, que la angustia por usted mismo no le va a dar ni oportunidad de acordarse de nadie más. Ups. Es que va a ser una situación terrible, donde mi salvación, ahí soy yo, ya no es mi familia, soy yo si soy salvo o no. Va a ser lindo y va a pasar que como familia, el papá, la mamá y los hijos van a ir huyendo juntos. Eso va a ser algo lindo, va a pasar, pero también pasará lo otro, que una esposa irá sola, un hijo irá solo, un esposo irá solo, también va a suceder. Muy bien, gracias. Ok, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Los hace unmute, brother. Say again, Pastor? Sí. Si hay alguna otra pregunta. Hey, Juan, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Okay, mi pregunta es, ¿por qué la vamos a
vamos a atender si ya somos salvos y estamos creyendo? Ok, te perdí en un momento porque entraron otras voces. Si lo dejas a él solo, por favor, Rolf. ¿Eras Obed? Si estoy huyendo y voy a tener la angustia de si soy salvo o no soy salvo, ¿por qué la voy a sentir si ya soy salvo? Eso es lo que les dije. Eso es lo que les dije, que no se los podía yo explicar, porque no lo sé. Solamente sé que dentro de los planes de Dios está que así sea. Que vivamos que experimentemos una angustia terrible, porque no sabemos si fueron perdonados todos nuestros pecados. Pero el hecho de que vayamos corriendo, huyendo, es porque somos salvos. Pero no vamos a tener esa certeza. No la vamos a tener con nosotros. Gracias. Ok, muy bien. ¿Alguien más? Levanten la mano para que los vea Rolf. Si hay alguna otra pregunta. A ver, Ferrari ya preguntó. Los del Galaxy 8, ¿quiénes eran? Ahora Gilberto. ¿Alguna pregunta, Gilberto? ¿Y los que están contigo? No, ok. La hermana Kenia, ¿alguna pregunta? Todo claro. Todo claro. Ok, muy bien. Brenda y Fernando, ¿alguna pregunta? Tampoco. Lisette. Tampoco. Tampoco. Todo Ok. claro. Lupita. No, tampoco, pastor, todo claro. Oiga, ¿soy muy buen maestro o no me pusieron atención? El más burro soy yo. A ver, hermana Berta, ¿alguna pregunta? Tampoco, hermana Berta. Berta está mute. Berta también está mute. Tenemos que pregunta, pastor. Venga y ya, que todo esté malo y hasta ahí me voy a venir. A ver, escuché a dos. Oí a Berta y oí a Rolf. Uno a la vez. El primero. Dale, dígame. Pastor, soy el hermano Ismael. Sí, Ismael. Por ejemplo, ¿puede uno adelantarse e irse, por ejemplo, a vivir a las montañas? Sí, sí puede usted hacerlo. Sí puede usted hacerlo. Puede irse en este mismo momento a las montañas y vivir allí. Si mira, le voy a decir qué cosas pasarán con usted si lo hace. Le voy a decir qué cosas pasarán con usted y su familia si lo hacen. En medio de la naturaleza tendrán una mayor oportunidad de consagrar sus vidas al Señor. Sí, porque lo que se ve es que la ciudad ya va a aparecer contaminada. Bueno, las ciudades ya están contaminadas. Estamos en medio de una gran contaminación espiritual. Pero el hecho de irse a las montañas es un tema muy interesante muy interesante. Muchos están hablando de que es hora de irse a las montañas. Al campo. Al campo. Yo creo que tiempo para irse al campo ha sido siempre. Y todo aquel que quiera vivir en el campo puede irse a vivir en el campo tranquilamente. Si es el momento de salir de las montañas, de las ciudades a las montañas, no lo sé, pero creo que me baso en lo que dice la sierva del Señor. Hay dos periodos. Desde la ley dominical hasta la venida del Señor hay dos periodos. El primero es cuando se imponen las leyes dominicales y el decreto de muerte. Durante este periodo vamos a vivir todavía a la vista de todos. No vamos a huir. Entonces, no podremos comprar ni vender. Será difícil la vida en las ciudades. Por eso es que la señal para salir de las ciudades es cuando se han impuestas las leyes dominicales. Es la señal para salir. Pero yo le digo una cosa. Usted va a esperar hasta que llegue ese momento para buscar a dónde irse. No, un poquito tarde. Sí. Si ahora tiene la posibilidad, de conseguir un lugarcito por ahí apartado en las montañas, en la soledad, un lugarcito donde usted pueda huir cuando llegue este tiempo, creo que la va a pasar mejor que otros.
porque en ese tiempo es cuando nosotros debemos cultivar nuestros propios alimentos, nuestros propios víveres. Es ese tiempo cuando vamos a sembrar la tierra y a vivir de ella, porque nadie nos va a vender en el mercado. Vamos a ir al supermercado y nos van a decir, tú no puedes comprar, a ti no te vendo. Entonces nosotros vamos a pasarla difícil. Pero si nosotros con tiempo nos preparamos, vamos a tener tiempo de vivir más cómodamente que otros que no hicieron preparación. Cuando llega el momento del decreto de muerte, entonces sí, no podemos llevarnos nada consigo ni ir a ningún lugar preparado. Ahí vamos completamente a la misericordia y la gracia de Dios. Pero Él ya prometió que nuestro pan y nuestra agua estarán seguros. ¿Ok? Pastor, A la pregunta que usted me hacía, si se puede ir al campo ahorita mismo, perfecto, hermano, ¿se puede usted ir? pastor, Sí, pastor. sí, Estoy otra vez. ¿Me escucha? sí, adelante, brother. Sí, lo escucho. La idea del hermano Ismael es muy buena. Que si él va 10 años antes, por decirlo, va a tener comunicación con otras personas y entonces después no va a poder esconderse. Porque la idea de esconderse es salir corriendo y escondernos. Pero si usted Sí, pasa- yo creo que usted tiene mucha razón. Si vamos a tomar la vida de campo, tiene que ser bastante privada. Tiene que ser bastante privada. Pero también contamos con la bendición y la protección de Dios. Que el Señor ve lo que hacemos nosotros por nuestra preparación y nos va a proteger y nos va a cuidar. Ahora, es un tema muy amplio y puede tener muchas respuestas y puede tener muchas controversias y puede haber discordia en la manera de pensar, pero lo que yo veo en los escritos de la hermana de White es que ella siempre aconsejó que viviéramos en el campo. Ella dice que cultiváramos y vendiéramos los productos. En un pasaje dice que el hospital estaría contento en comprar todos los productos, huevos y queso y leche, y etcétera, etcétera. La idea fue siempre que el pueblo de Dios no viviera en las ciudades. Dios nunca quiso que su pueblo viviera aglomerado en apartamentos. Encontré esa cita esta semana, ¿saben? En el libro Maranata. No menciona la palabra apartamentos, pero entiendo que a eso se refiere, a que la gente viva amontonada. Dios no quiso ese plan. El plan que Dios quiso, dice la sierva del Señor, es que viviéramos en el campo. Entonces, si nosotros hubiésemos sido diferentes, si hubiéramos captado la visión, tal vez habríamos comprado fuera de la ciudad y nada más ir a la ciudad a predicar el evangelio, hacer algunas compras mientras se puede, hacer comercio, pero nos regresaríamos otra vuelta a nuestra vida de campo. Porque el hombre más perfecto que existió sobre la tierra, Enoc, era un hombre de negocios, pero no vivía en la ciudad. Él vivía fuera de la ciudad, pero comerciaba y negociaba en la ciudad. Y sin embargo, nunca se pudo encontrar una falta en su vida cotidiana. Ahora, por otro lado, tenemos otro ejemplo distinto y completamente diferente, el de Lot. Lot fue poniendo sus tiendas hasta quedar en el downtown de Sodoma. Y cuando llegó el momento de salir, el Señor le dijo, date prisa. Y él no se dio prisa. Y llegó el momento cuando el ángel lo tuvo que tomar por el brazo y dice, salte y huye por tu vida porque vamos a destruir esta ciudad y mientras no te vayas de aquí, no podemos empezar a trabajar. Así que casi lo echó de la ciudad. La sierva del Señor dice que Lot se demoró. No le agradaba la idea de huir a la llanura. Él amaba su casa y su propiedad. Y esto le va a pasar a muchos que ponen tanto énfasis en su propiedad que cuando llega el momento de decir, ay, pero no quiero dejar mi casa y no quiero. Y eso, dice la sierva del Señor, que esas propiedades le van a caer en la cabeza. Dice también que si Lot hubiese obedecido a tiempo y hubiese hecho los arreglos, la esposa no se hubiese perdido. Lo dice claramente, que no se habría perdido, no se habría convertido en estatua de sal. La demora de Lot
hizo que la mujer volteara la cara atrás. Entonces, ahí tenemos dos ejemplos, hermanos. Y ahora sí que esto es a discreción de cada uno. ¿Cuándo encontrar el tiempo para salir de las ciudades? ¿Cuándo hacerlo? Pues no sé. Para alguno de nosotros que nos está llegando la hora del retiro, pareciera ser el momento ideal para irnos a las montañas, al campo, a comprarse un lugarcito por allá. Pero luego enfrentamos otro problema, que ni sabemos de campo y ya estamos un poco viejos para aprender. Sin embargo, si actuamos de acuerdo con la voluntad divina, si actuamos de acuerdo a lo que el Señor nos ha instruido y si actuamos por fe, el Señor también va a estar con nosotros y nunca nos va a abandonar. Todo esto, hermanos, todas estas preguntas y respuestas son motivo de nuestra falta de preparación. Si nosotros desarrollamos una íntima relación con el Señor, vamos a saber exactamente qué hacer y cuándo hacerlo. Porque la sierva del Señor escribió que el Señor nos va a revelar cuánto vender y cuándo venderlo. Quisiera decir algo. Sí, adelante, brother. Estoy de acuerdo con lo último que dijo. Y yo creo que lo más importante no es irse o quedarse. Estamos perdiendo el punto de vista aquí. Lo más importante es la relación que tengamos con Dios. Correcto. Y también nosotros los últimos días, especialmente ahora, nosotros vamos a vivir por fe. Correcto. No estamos viviendo porque tenemos un salario ni por eso. Y Dios va a proveer. Dios va a proveer cuando nosotros nos vayamos. Si tenemos que salirnos de la ciudad, nos va a proveer. Si tenemos que quedarnos por alguna razón, porque estamos muy enfermos, no podemos movernos, Dios nos va a proveer. Entre más confiemos en Él, menos problemas vamos a tener. Entre más confiemos en nosotros, ahí está la perdición. Porque muchos pensamos, yo tengo propiedades en el campo, yo les puedo vender a alguno de ustedes si quieren, pero no creo que sea el punto ese. Vamos a hacer advertising. Tengo varios, si quieren, hermanos por ahí, pero creo que no es el mensaje ese. El mensaje es, alístate tú con el Señor Jesucristo. Y correcto. Pon tus manos en Él. Ese es el mensaje. No es que salgas ahorita, sino el mensaje es que te pongas con Cristo y Él te va a decir lo que tienes que hacer. Sí. Por eso respondía yo que el que quiera irse, se puede ir. Si eso es lo que el Señor le dice, puede irse. No hay problema. Vivir en el campo es más saludable que vivir en la ciudad. Pero lo más importante en todo este asunto es la comunión con Dios. Lleva a cabo la preparación. Estaremos listos solamente en la medida en que nos pongamos a cuentas con Dios. Así es. Pero luego hablamos de los terrenitos, hermano. Ándale. Ahí tengo otro por la Alpine ahí arriba, si quieren. Alpine está muy cerquita, brother. Está ya yendo para el condado de Imperio. Okay. Ahorita está haciendo mucho frío ahí. Luego Vamos a hablamos. ir a Cochabamba. Ok. Acuérdense que tenemos un campamento pendiente, a lo mejor lo tenemos ahí, brother. Ok. ¿Hay alguien más que tenga alguna otra pregunta? Algunos están mute, si quieren hacer unmute para que puedan oírse. Pastor, yo sé que ustedes pueden quedar aquí toda la noche, pero yo voy a terminar a las 8:30. Ok, muy bien. Anda. Entonces, siendo que tenemos ya poco tiempo, vamos a los pedidos de oración. Oración por los jóvenes. Oración por los jóvenes, muy bien. ¿Alguien más? Yo quiero que oren por el personal médico y las enfermeras y todos aquellos que están trabajando en los hospitales duros están poniendo en riesgo sus vidas para poder ayudar las vidas de otros. Perfecto. Incluyendo a mis 2 hijas. Perfecto, muy bien. Mari. Mis hijos y Horacio se llaman. Mari está pidiendo oración para que vean a Mari. Mari está pidiendo oración por sus hijos y por su amigo Horacio, que ha pasado por una situación en estos últimos días. Oremos por él. No es cierto. ¿Alguien más? Yo. Berta. Sí, por mi cuñada que se llama Amparo,
y ahorita por esta situación le ha dado depresión. Entonces, para que oremos por ella para que pueda salir de esta situación. Ok, muy bien. ¿Alguien más? Yo, pastor, por mi hijo y por mi mamá, Ok, Lupita. ¿Cómo que no? no la podemos ver a mi mamá para no contagiarla. Ok. Es por Joana, que todavía sigue malita. Ok. Y por mi sobrino Danny también, que tú ya tuvo que regresarse al trabajo, pero no se siente 100% bien. Estoy delicado. Y por Víctor y sus hijos. Perfecto. Muy bien. Siendo que nos queda 1 minuto y medio, porque Rob tiene que ir a trabajar, vamos a... También quiero, Juan, A ver. ¿Sí? quiero pedir por mis hijos y por los hijos de José. Yo por la familia Álvarez, pastor, por mi familia, por mis hijos. Por la familia Álvarez, ¿ok? ¿Alguien más? Mi hijo Noé y su familia, su niño y su familia. Ok. Y también vamos a orar por Karem y por su niño y su niña y por su esposo. ¿Ok? Juan, ¿me escuchas? Muy bien. Vamos a orar entonces. Juan, ¿me escuchas o no? Disculpa, no escuché. Soy Armando, ¿me escuchas? Sí. Yo quiero que oren por la concuña de mi yerno, que empezó con ataques ahora como de epilepsia y se lo llevó a la ambulancia, y lo más triste es que su esposo no la pudo acompañar porque ahora ya no te dejan ir que acompañes a un familiar. Así Ajá. que te pido que oren por ella porque le empezó a dar seizures y no sabe por qué. Claro que sí. Ok, muy bien. Vamos a poner todas las peticiones a los pies del Señor. Acompáñeme para orar. Querido Padre que estás en el cielo, a tu nombre. Gracias, Padre, por el estudio que tuvimos esta noche. Gracias porque nos diste la oportunidad de recordar y de aprender algunas cosas que no estaban claras para nosotros. Permite que ahora podamos prepararnos, Señor, para el encuentro con el Señor Jesucristo. Queremos poner a tus pies todas las peticiones que fueron hechas en esta reunión. Tú escuchaste cada nombre, cada individuo que clamó a ti pidiendo oración. No los recuerdo yo a todos, pero tú sí. Te pido, Padre, que tú visites a cada individuo que fue mencionado en esta noche. Amén, Padre Jesús. Que tú le visites, te reveles a él, le muestres la salvación, toque su corazón y que pueda entregarse a ti también. Bendice a los que están enfermos. Si tu voluntad es proporcionarles la sanidad, proporciónala, Señor. Bendice a los que tienen necesidades de ingresos ahora en esta crisis. De alguna manera, proveerles, Señor, para su sostenimiento. Bendice, Padre, en forma especial a los doctores y enfermeras que están trabajando arduamente en esta situación. Sabemos de lugares donde los han maltratado, donde los han golpeado, donde los han agredido, donde no les quieren permitir subirse al transporte colectivo, donde han actuado mal en contra de ellos. Llevar un uniforme no es señal de maldad, sino de bondad, porque esta gente ha estado trabajando, atendiendo a los que se han enfermado. Bendícelos, Padre, protégelos y también refrena a los demonios que ponen en la mente de las gentes a actuar de esta manera, porque eso es lo que está pasando y lo que está sucediendo. Te pedimos, oh Padre, que tú bendigas a todos ellos. Bendícenos a nosotros, Señor, gracias porque todavía hasta ahorita nadie de nosotros se ha enfermado. Permite que tu pueblo sea protegido por tus santos ángeles. Concédenos pasar por esta crisis sin que tengamos que sufrir físicamente, si así es tu voluntad. Pero sea hecha tu voluntad y no la nuestra, Padre, porque tú sabes mejor que nosotros, y tú estás al pendiente de todos y tú obras siempre de acuerdo a tu voluntad. Permite que nosotros seamos humildes para someternos a tu voluntad y permitir que tu voluntad sea hecha en nosotros y no la nuestra. Gracias, Padre, por todo. Prepáranos para el viernes y el sábado y que podamos estar juntos otra vez. Te lo pedimos todo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Una